Feliz sábado. Queremos dar la bienvenida a todos y especialmente a aquellos que no vemos todos los sábados, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenida, hermana, ¿verdad? Bienvenida, bienvenidos y todos. Bienvenido, hermano Andrew. Ya, bienvenidos. Sí. Muy bien, los invito a abrir la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. En el verso 21 dice: saliendo Jesús de allí. ¿Qué es ese ahí? Jesús estaba en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea. Ahí estaba Jesús. Entonces dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Para ir de Capernaum a estas ciudades había que hacer un recorrido de más o menos unos 70 kilómetros, ¿verdad? Entonces iban en línea recta así para ir. Era una ciudad que estaba cerca de la costa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús iba a Tiro y a Sidón? Hermanos, Dios nunca hace nada por gusto. Dios nunca hace nada por capricho, ¿verdad? No. Siempre que Dios hace algo, Dios tiene no solo un propósito, sino varios propósitos. Y entonces aquí Jesús con los discípulos van de Capernaum y van hasta Sidón, a la región de Sidón y Tiro, que los griegos conocían como Fenicia, ¿verdad? Ahora, en el relato que hace en Marcos, y mantengan ahí Mateo 15 porque ahí es donde vamos a estar, pero quiero leer lo que dice el verso 24 del capítulo 7 de Marcos, porque Marcos dice algo que Mateo no dice, ¿verdad? Dice en el verso 24: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no hizo que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Es interesante, ¿verdad? Porque ¿por qué Jesús va a Fenicia y dice que no quería que nadie lo supiera? Más bien iba como a esconderse. Hermanos, el Señor Jesucristo había predicado en Judea, es todo el sur. Él había predicado y enseñado ahí, había hecho milagros, y lo habían rechazado. Había predicado en Galilea, esa es la zona allá de Capernaum, allá arriba en el norte, igual, lo habían rechazado. Es más, habían algunos grupos que ya querían matarlo, ¿verdad? Y entonces Jesús decide ir con los discípulos hasta la región de Fenicia. Y este viaje que hace Jesús no era un viaje misionero como los que había hecho antes, porque antes él había ido para predicar, enseñar a las multitudes, ¿verdad? Y anunciar el reino de los cielos. Aquí él llega de escondidas prácticamente, ¿verdad? Porque este no es un viaje misionero. Este era un viaje que tenía varios propósitos. Uno de esos propósitos era
darles a los discípulos una lección importantísima. Ya vamos a ver cuál era la lección, ¿verdad? Entonces tenía propósito educativo. Ir allá. Pero también tendría otros propósitos que vamos a ver más adelante. Y por eso es que Jesús no llega y no llega públicamente, sino que dice que llega en oculto, que no quería que se supiera que él estaba ahí. Ahora, vamos de nuevo a Mateo 15. Y ahora vamos al verso 22. Y dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, de la región de Tiro y de Sidón, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora es interesante. Primero, en Fenicia vivían muchos judíos. Las regiones de Tiro y de Sidón, como estaban ahí cerca de la costa, eran ciudades de mucho comercio. Y entonces muchos judíos que tenían esa inclinación a los negocios se habían ido a vivir a Fenicia. Y entonces, entre esta comunidad judía que vivía en esa zona, ellos comentaban acerca de ese maestro que había hecho milagros en Judea, en Galilea y en las regiones más allá del lago. Y entonces, que era alguien especial, alguien que había mostrado que había un poder trabajando a través de él que nadie más tenía. Y entonces eso lo comentaban los judíos que vivían ahí. Y es bien interesante. ¿Por qué? Porque aquella mujer cananea, cuando clama a Jesús, lo llama ¿cómo? Lo llama, note que le llama ¿cómo? Señor. ¿Qué significa llamarle Señor? ¿Qué significa? Llamarle Señor significa: tú eres el que manda, tú eres el amo. El Señor Jesús una vez le dijo: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? Hermano, si usted no es obediente, no le diga Señor al Señor, porque es mentira. Si usted no le obedece, Cristo no es su Señor. Y esta mujer le llama Señor. Y ella era ¿qué? Era cananea. Y le está llamando Señor a un judío. Pero no solo le llama Señor, sino que también le llama Hijo de David. Y hermanos, ¿qué significa que se le llamara a alguien hijo de David en ese tiempo? Significaba reconocer que aquel maestro que estaba ahí era ¿qué? Era el Cristo, era el Mesías, era el Salvador. Eso significaba. Y entonces esta mujer, que era cananea, ¿cómo había llegado a saber eso y a aceptar eso? ¿Cómo había llegado? ¿Ah? Es interesante. Porque Jesucristo dijo una vez que el que quiere obedecer conocerá de la doctrina. Los que son sinceros, hermanos, no necesitan los grandes estudios. No quiere decir que no hay que tenerlos. Pero el que es sincero, ¿qué? ¿Usted cree que los judíos se pusieron a darle estudios a esta mujer? No.
Pero los judíos comentaban, y cuando los judíos hablaban de este maestro, ¿qué hacía ella? Escuchaba. ¿Por qué? Porque le importaba. ¿Por qué? Porque ella había llegado a creer que este maestro era el único que podía resolver su problema. Ella ya había intentado todo y nada. Y hermanos, nosotros cometemos un error bien grave, ¿saben? Porque igual comenzamos a intentar todo y cuando nada funciona, entonces vamos a Dios. ¿Es correcto? No. Dios tiene que ser primero, ¿verdad? Dios tiene que ser primero. Y entonces esta mujer le llama ¿cómo? Le llama Señor, le llama Hijo de David. Y qué bueno que aquellos judíos habían comentado esto. Y la pregunta que yo tengo que hacerle a usted esta mañana es si usted está comentando algo acerca del Mesías ahí donde vive. De tal manera que todos los que están ahí cerca escuchen. Porque escrito está: de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta mujer se había dado cuenta, ¿por qué? Por lo que comentaba. Por lo que comentaba. Ella no tenía las escrituras. Ella no iba a la sinagoga. Pero escuchaba las pláticas de los vecinos. Ojalá que los que escuchan sus pláticas también lleguen a conocer al Señor. Amén. Y entonces dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante, porque se acerca a Jesús, le dice Señor, el que manda, le dice el Salvador, Hijo de David, y ahora le dice: ten misericordia de mí. Ahora, note, ahora vivimos en un tiempo que todo el mundo anda en una reclamación de derechos. ¡Qué barbaridad! Derecho aquí, derecho allá, derecho de los gatos, derecho de los perros, derecho de los árboles, derecho de los niños, derecho de las mujeres, derecho de los que no son ni una cosa ni otra. Derecho, 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 derecho. Pero esta mujer no llega a reclamar derechos. Esta llega ¿a qué? A pedir misericordia. Porque sabe que nosotros los seres humanos, ¿qué merecemos? La muerte. Eso es lo que merecemos, ¿verdad? A eso es lo que tenemos derecho. A la muerte. Cualquier otra cosa diferente a eso es misericordia. Y esta mujer se acerca al Señor y le pide misericordia. Ten misericordia de mí. Eso significa: reconozco que yo no merezco nada. Y esta mañana, cuando estaba pensando en estas cosas, vino a mi mente un acontecimiento. ¿Cómo está la mente de torcida? Cuando yo trabajaba allá en el instituto, había una organización de estudiantes que se llamaba MERS, Movimiento de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños, algo así. Y había unos muchachos ahí que eran los líderes, ¿verdad? Y en una reunión de maestros ellos llevaban una solicitud. Y entonces viene el director y ahí en la sala, en la reunión, dice: bueno, dice, le vamos a dar el tiempo aquí a los muchachos que traen una solicitud. Ellos vienen a pedir, no ni me acuerdo qué era. Y entonces vienen los muchachos y se paran y dicen: nosotros no venimos a solicitar nada, venimos a exigir. Así. Esa es la actitud. ¿Sí? No venimos a solicitar nada, venimos a exigir. Eso fue terrible, ¿verdad?
Y esto es lo que muchos hacen ahora, ¿verdad? Pero esta mujer no, esta mujer va y dice: Señor, ten misericordia de mí, no merezco nada, Señor, hazme el favor. ¿Y qué era lo que necesitaba? Dice: mi hija es gravemente atormentada. ¿Por quién? Por un demonio. La Biblia de Jerusalén lo traduce así. Lo traduce: mi hija está malamente endemoniada. Eso es lo que le dice. Y hermano, ¿qué significa que alguien esté endemoniado? ¿Qué significa? ¿Ah? Mire, que alguien esté endemoniado significa que la mente de esa persona está controlada por los demonios. ¿No significa? O sea, los demonios no le entran en los pulmones, en el estómago, en los intestinos, nada de eso, no, señor. Los demonios le entran en la mente. Y es que le entran, ¿verdad? Algunos ahí dicen de que cuando los endemoniados, esos que hacen show de esto, ¿verdad? Que cuando los endemoniados los exorcizan, que vomitan una cosa verde, dicen, como que ahí están los demonios están en el estómago, están en la mente, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿y cómo entran ahí? ¿Cómo entran? ¿Se meten a la fuerza? ¿Se meten a la fuerza? ¿Se meten a la fuerza? Entran ahí porque se les invita a entrar. Y usted va a ponerse a pensar, pero ¿y cómo? Sí. Le pongo un ejemplo. Cuando usted se pone a mirar una de esas películas que ya sabe que son, casi todas son así, usted está invitando a los demonios a que vengan a su mente. Cuando usted le entrega el teléfono a los niños y los deja ahí, usted está abriéndole la puerta de la mente de los niños. ¿Para qué? Para que los demonios entren. Cuando usted se mete, ¿qué? Cuando usted viene y se pone a leer el horóscopo, ¿qué está haciendo? Está invitando a los demonios a entrar a su mente. Y así por el estilo. Ahora no voy a hacer una lista de todo esto, pues, pero usted tiene que entender de que los demonios entran en la mente y que entran a través de ¿qué? A través de lo que leemos, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos. Cuando usted se pone a escuchar esa música mundana, música, no solo la letra, entonces ¿qué? Su mente está siendo abierta. ¿Para qué? Para que los demonios entren. Y entonces esto había ocurrido con esta muchacha. La muchacha dice que estaba gravemente atormentada. Su problema era ¿qué? Su problema era terrible. Era terrible. En los tiempos del Antiguo Testamento había un gran ídolo, era una estatua de metal, era la estatua de Moloch, y la calentaban, ponían fuego debajo para que calentara hasta que se pusiera rojo, y cuando estaba así, le llevaban los bebés y se lo ponían a la estatua para que se achicharraran ahí los padres. Y para que no se oyeran los gritos del bebé que se estaba quemando, ponían esa música ruidosa. Eso era para ocultar los gritos, el llanto de las pobres víctimas. La música ruidosa que muchos quieren traer a la iglesia. Para eso servía.
¿verdad? Entonces, hermanos, tenga cuidado, no sea que usted le esté entregando sus hijos a Moloch también. No, que el niño no se puede controlar y se enoja y se pone bravo si no le doy el teléfono o la tablet. ¿Y quién manda, pues? ¿Y quién manda? ¿Y usted cree que Dios no le va a pedir cuenta por eso? Si Dios le va a pedir cuenta por eso, y no espere que aquí en el colegio le van a corregir eso, porque eso no se corrige aquí, eso se corrige en la casa. No le entregue sus hijos a los demonios. Hermano, esto es más serio de lo que a veces imaginamos. ¿Y entonces qué? Viene, dice el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Imagínense usted, esta mujer se acerca a Jesús, le dice Señor, le dice Hijo de David, le dice ten misericordia de mí, y Jesús ¿qué? Nada. ¿Cómo se sentiría usted? Si usted llega a pedirle algo a alguien y esta persona ni le contesta, ¿cómo se sentiría? Es interesante, hermano, porque Jesús guarda silencio. Por supuesto, el Señor sabe que le va a hacer el milagro, pero todavía tiene que esperar un poquito de tiempo porque hay que cumplir otros propósitos, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando usted le pide algo al Señor, no se desespere, porque a lo mejor el Señor está esperando que pase algo para entonces darle la respuesta. Amén. No se desespere. Jesús no le responde nada, ¿verdad? Y entonces, todavía para agregar, dice que los discípulos comienzan a decirle a Jesús: despídela, pues grita detrás de nosotros. Imagínense. Hermanos, esta mujer primero era una desconocida, la Biblia no nos dice el nombre, de todos ellos nadie la conocía. Y entonces cuando usted es un desconocido y usted llega a pedir un favor, es difícil, ¿verdad? Primero era desconocida. Segundo, era una mujer. Y una mujer que ande detrás de un hombre para pedirle cosas. ¿Qué piensa la gente? Imagínese usted. Que usted va detrás de un hombre a pedirle cosas. Era mujer, era una desconocida, era cananea, era sirofenicia, es decir, ella no pertenecía al pueblo. Y en ese tiempo los judíos habían llegado a pensar que las bendiciones eran solo para ellos y que estos otros no las merecían. Y entonces, eso estaba en la mente ¿de quién? De los discípulos. Y Jesús había ido ahí para enfrentarse con este caso y enseñarle a ellos que esa mentalidad debía cambiar. Por eso bien. Porque ellos le dicen: Señor, ya los tiene aburridos, mucho grita, echarla, Señor. ¿Pero lo que le estamos diciendo? Que se vaya. Y cualquier rabino de aquel tiempo hubiera hecho eso. Cualquiera lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero, veamos. Y entonces, dice el verso 24: Él respondiendo dijo:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hermano, esto es interesante. ¿Por qué Jesús dice esto? Hoy en la mañana, temprano, estudiamos acá que había un tiempo que era de privilegio, por decirlo de alguna manera, para el pueblo judío. ¿Cuánto tiempo iba a durar eso? 70 semanas a partir del decreto de Artajerjes, ¿verdad? Esas 70 semanas no se habían terminado. Y por eso Jesús dice, ahorita todavía no es el tiempo para firmar el pacto con muchos, sino ahorita es el tiempo de las ovejas perdidas de Israel. Por eso dice eso, ¿verdad? Noten cómo todo está conectado, ¿verdad? Y entonces la mujer, cuando escucha esto, ella vino, dice el verso 25, y se postró ante él, diciendo, ¿qué? Señor, socórreme. Ahora, ¿qué quiere decir que se postró? Se arrodilla, pone su rostro en tierra, se humilla. No está reclamando nada, no está diciendo tengo derechos, no está diciendo esto no vale más que yo, somos iguales, no está diciendo eso. Simple y sencillamente se humilla. Y hermano, esa es la única actitud correcta para acercarse a Jesucristo. No hay otra. Usted no puede ir a Él a reclamarle cosas, porque Él no le debe nada, usted le debe a Él. ¿Ven? Y entonces la mujer se postra, se humilla. Es el mayor acto de humillación, ¿verdad? Y entonces ella no está diciendo yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho aquí, yo he hecho allá, sino que simplemente dice, Señor, socórreme. Ella está diciendo, Señor, si tú no me ayudas, estoy perdida. Nadie me va a poder ayudarme. Señor, socórreme. Esa mujer está angustiada. Ahora imagínese usted, emocionalmente, ¿cómo podría estar la pobre? Primero, Jesús no le contestó. Segundo, los discípulos le dijeron, supongo que ellos ya le habían dicho, andate de aquí. Pero como no les hizo caso, van y le dicen, Señor, echa la voz. Y ahora Jesús le dice, no, la bendición es para las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera ido para la casa? Hubiera dicho, estos racistas. ¿Qué lo hubiera hecho? Pero no. La mujer sabe que Jesús tiene la solución para su problema. ¿Y ella qué? Y ella no está dispuesta a renunciar. Eso se llama la fe de Jesús. No está dispuesta a renunciar. Y le dice, Señor, socórreme. Y entonces ahora note la respuesta de Jesús. Entonces, respondiendo, Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perros. ¿No es interesante?
porque eso era el pensamiento de los discípulos y ese era el pensamiento de los judíos en aquel tiempo. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos dividían a la gente en dos grupos: los hijos, que eran ellos, y todos los demás, que eran perros. Así. Ahora, ¿esa es la actitud correcta? ¿Así nos mira Dios? No. Dios mira con amor a todos. Dios es maravilloso. Los arruinados somos nosotros, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús está diciendo esto para poner en claro cuál era la manera de pensar en aquel tiempo y que los discípulos aprendieran y nosotros también, que no debemos tener prejuicios para con los demás. Que nadie, delante de Dios, nadie es mejor que nadie. Todos somos pecadores. Y que todos necesitamos misericordia. Y que todos debemos humillarnos. Y que Él está dispuesto a bendecir a todos. Ellos no habían entendido otra vez la promesa que Dios había hecho a Abraham. En tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces, ahora le dice, mira, no está bien que la bendición de los hijos dársela a los que no son, a los perros. Y entonces, que le dijeron a usted, mira, no vengas aquí, andate de aquí, perro. ¿Cómo se sentiría? ¿Ah? ¿Qué haría? Esta pobre mujer, yo no sé, a mí me sorprende la inteligencia emocional que tenía esta mujer. Es sorprendente, ¿no? Porque cualquiera se hubiera ido con la primera. Yo no sé por cuál se hubiera ido usted, pero esta no se fue. No se fue. Y a mí me llama la atención porque esta mujer no llega, nota que no llega a decir, Señor, ayuda a mi hija. No llega a decir eso. Llega a decir, ten misericordia de mí. Llega a decirle, socórreme. Pero la que está endemoniada es la hija, no es ella. ¿Y por qué hace eso? ¿Sabe por qué? Porque los hijos son parte de uno. ¿Ah? ¿Sí o no? Parte de uno. Y el mundo está tan perdido que ahora ¿qué? Ahora las mujeres dicen que matar a los hijos es su derecho. Qué tristeza, ¿no? ¿Verdad? Tengo derecho de matar a mis hijos. Hermanos, ni los animales hacen eso. No lo hacen. Acérquese usted a una vaca que recién acaba de tener el ternero, a ver qué tal le va. Mire, un día andaba yo allá arriba en el cerro y por ahí hay un palo de arrayán y un palo de mango y unos palos de nísperos y hay una sombra y yo me doy una vuelta ahí a veces a ver qué hay. Y un día me acerco por ahí y de repente en medio de un puño de hojas salta una perra con una ferocidad increíble encima de mí. Y entonces yo inmediatamente dije a buscar un palo, una vara, y dije, si se metiera encima, ya sabe. ¿Ves? Pero ¿cuál era el problema? El problema es que era una perra de la casa vecina que se había ido a tener los perritos ahí. Yo ni sabía que el animalito estaba ahí.
Ni sabía que tenía ahí la nidada de cachorritos, pero cuando ella sintió que yo me acerqué, mire, se me lanzó con una ferocidad que me asustó. Los animales hacen eso. Los animales. Pero ahí andan estas mujeres trastornadas, reclamando como derecho matar a sus hijos. ¿Usted cree que estamos bien? Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene. Y esta mujer dice: ten misericordia de mí. Esta mujer dice: socórreme, porque el problema de su hija es su problema también. ¿Verdad? Y entonces, y le dice: Señor, sí, y a mí, ¿cómo esto me conmueve? Porque ella no se pone a pelear con el Señor. No le dice: no, Señor, pero es que mira, pero es que también hay que darle a los demás. No, le dice: sí, Señor, tienes razón. Eso es lo que siempre hay que decirle a Dios, porque Él siempre tiene la razón. Ella dijo: sí, 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 Señor. Y entonces ella dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermano, imagínense. No contradice, sino que le dice: sí, Señor. Sí. Pero primero, ella no le dice: ¿por qué me estás diciendo perro? Le dice: sí, Señor, yo sé que soy un perro. Ahí dice: aún los perrillos. Sí, Señor, le dice: sí, yo sé que soy un perro. Pero ¿sabe qué? Los perros comen de las migajas que caen de la mesa ¿de quién? De sus amos. ¿Y qué significaba? ¿Y quiénes eran esos amos? ¿Quiénes eran? Eran los judíos, pues. Imagínense usted el grado de humillación que esta mujer había tomado. ¿Al punto de qué? Al punto de decir: sí, estos son nuestros amos. Nosotros, perros. Pero hacen el milagro, Señor. Interesante. Hermano, ¿sabe cómo le llamo a eso yo? Le llamo fe indomable. No hay nada que la detenga. Nada. Fe indomable. Y entonces dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y a mí me llama la atención porque dice de las migajas. Señor, yo no te estoy pidiendo toda la bendición, solo un poquito. Suficiente, nada más resolver el problema, ¿verdad? Comen de las migajas. Y el verso 28 entonces dice: y hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque saben, ya Jesús había repartido algunas migajas. ¿Cuándo? Cuando se encuentra con la samaritana. La samaritana no era judía. ¿Pero qué? Pero Dios, el Señor Jesús, que la salva. Ya Jesús había que le había hecho el milagro al centurión, que era romano. Ya Jesús le había sacado los demonios a los gadarenos en la zona de Decápolis. Eso no era Israel, eso era afuera. Ya estas migajas de bendición habían llegado a estos que los judíos consideraban como perros. Y esta mujer había oído eso. Y eso había alentado su fe. Y entonces, verso 28,
Entonces responde Jesús y dice: oh mujer, grande es tu fe. Qué lindo, ¿eh? ¿Y su fe cómo es? A ver, ¿cómo es su fe? ¿De qué porte es? Es ustedes los que con cualquier cosita ya se olvidan, no, ya se hacen enemigos de la iglesia, ya no le hablan a nadie, ya no vienen, ya no participan, ya no, ay, les han herido el orgullo. ¿Cómo es su fe? Yo nunca olvido lo que una vez nos dijo el pastor Mejía aquí, ese viejito yo lo quería tanto, por esos pastores. Y él una vez dijo: si a mí me sacan de esta iglesia por aquella puerta, me meto por esta. Es decir, nada lo podía sacar de aquí. Pero eso no puede hacerse si la fe no es grande. Y el Señor le estaba enseñando a los discípulos: fuera del pueblo de Israel hay mucha más fe que adentro. Y Dios está ¿para qué? Para responder a esa fe. Y ustedes tienen que aprender esa lección. Y no tienen que llamar de perro a nadie. No tienen que ver de menos a nadie. Porque Dios ama a todos y Dios quiere bendecir a todos. Había ido a Fenicia para enseñarle esa lección a los discípulos, pero también había ido a Fenicia para bendecir a esta pobre mujer, porque era grande su fe. Pregunto: ¿de qué porte es la suya? ¿De qué porte? ¿Ah? Imagínense que hay gente que dice: ay, no me saludó, ya no voy. Y le dijeran perro. ¿Ah? ¿Tendrían? Hermanos, no seamos inmaduros. ¿Ves? Y entonces le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la fe triunfa. Y dice: y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito el Señor. Bendito el Señor. ¿Ah? Y hermanos, aquí tenemos ¿qué? El ejemplo de una madre comprometida. Esa es la fe que deben tener no solo las madres, todos debemos tener esta fe, ¿verdad? Una fe indomable, una fe que no se detiene por nada, no importa lo que le digan, no importa lo que le hagan, no importa nada, sigue. Eso es la fe de Jesús. Allá en Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta mujer tenía la fe de Jesús. Esta es la fe que usted y yo debemos tener. ¿Cómo la vamos a conseguir? ¿Cómo? ¿Ah? La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Recuerde, si usted pone a oír a los demonios, esos van a controlar su mente. Oiga a Dios y Dios va a controlar su mente, va a controlar su vida. Dios va a hacer que su fe crezca y como resultado, ¿qué? Tener la bendición. ¿Cuántos quieren tener esa fe? Muy bien. Pidámosla, pero también hagamos la parte que nos toca, ¿verdad? Porque la fe no nos llega cuando estamos dormidos, no. La fe nos llega cuando tomamos el tiempo. ¿Para qué? Para buscar a Dios con devoción, con espíritu de humildad. Cuando tenemos la disposición de que nada ni nadie se interponga entre nosotros y Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos.